Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos las epístolas paulinas, las cartas en las que el apóstol Pablo sentó las bases de la fe cristiana. A través de ellas, enseñó sobre la gracia, la justificación por la fe y la unidad de la Iglesia, dejando un legado que sigue guiando a creyentes de todo el mundo. Las epístolas paulinas son un conjunto de cartas atribuidas al apóstol Pablo, dirigidas tanto a comunidades cristianas como a discípulos individuales. Estas cartas desempeñaron un papel clave en la expansión del cristianismo, estableciendo fundamentos teológicos y prácticos para la fe cristiana. Su influencia ha sido duradera, formando una parte esencial del Nuevo Testamento y dando forma a doctrinas fundamentales sobre la fe, la salvación y la organización eclesiástica. A través de estos escritos, Pablo abordó cuestiones doctrinales, éticas y pastorales, dejando un legado que sigue vigente en la práctica cristiana hasta nuestros días. Contexto histórico y autoría. Pablo de Tarso, nacido en una familia judía en la ciudad de Tarso, actual Turquía, fue educado en la tradición farisea y se destacó como perseguidor de los primeros cristianos. Sin embargo, su vida dio un giro radical cuando, según el relato bíblico, experimentó una visión de Cristo resucitado en el camino a Damasco. A partir de ese momento, se convirtió en el misionero más influyente del cristianismo primitivo, dedicándose a predicar el evangelio a judíos y gentiles por igual. Tras su conversión, Pablo realizó 3 viajes misioneros a lo largo del Imperio Romano, estableciendo comunidades cristianas en ciudades como Corinto, Efeso, Filipos y Roma. Durante estas misiones, escribió cartas para fortalecer, corregir y guiar a los creyentes en su fe. Su actividad epistolar tuvo lugar entre los años 50 y 67 después de Cristo, poco antes de su ejecución en Roma bajo el gobierno de Nerón. Las epístolas paulinas se pueden dividir en 2 grandes grupos: las epístolas autentificadas, que la mayoría de los eruditos reconocen como escritas directamente por Pablo, y las epístolas disputadas o deuteropaulinas, que algunos atribuyen a discípulos o seguidores suyos. Las epístolas auténticas incluyen Romanos, Corintios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses y Filemón. Estas cartas presentan un estilo y una teología coherente con el pensamiento de Pablo, abordando temas clave como la justificación por la fe, la unidad entre judíos y gentiles y la resurrección de Cristo. Por otro lado, algunas cartas atribuidas a Pablo han sido objeto de debate entre los académicos, ya sea por diferencias en el estilo literario, en la estructura argumentativa o en ciertos desarrollos teológicos. Estas incluyen Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo y Tito. Algunos estudiosos consideran que fueron redactadas por discípulos de Pablo basándose en sus enseñanzas para aplicarlas a nuevos contextos dentro de la iglesia primitiva. Además de las epístolas reconocidas en el canon bíblico, existen otras cartas que llevan el nombre de Pablo pero que fueron excluidas del Nuevo Testamento por diversas razones, como la falta de evidencia de su autenticidad apostólica o su contenido doctrinal problemático. Estas incluyen la epístola a los laodicenses, mencionada en Colosenses 4:16, aunque el texto que ha llegado a nosotros parece una compilación de frases de otras cartas paulinas. También existe la correspondencia entre Pablo y Séneca, una serie de 14 cartas ficticias entre Pablo y el filósofo Séneca, probablemente escritas para relacionar el cristianismo con el estoicismo. Otra epístola relevante es la tercera epístola a los Corintios, incluida en algunos manuscritos antiguos, que combate doctrinas gnósticas y fue finalmente descartada del canon. Aunque no forman parte del corpus oficial del Nuevo Testamento, estas epístolas reflejan la influencia y autoridad que Pablo ejerció en la iglesia primitiva y la manera en que diversas comunidades intentaron preservar su legado o adaptar sus enseñanzas a nuevos desafíos teológicos. Las cartas de Pablo han tenido un impacto teológico y doctrinal sin precedentes en el cristianismo. Su insistencia en la justificación por la fe, la universalidad del Evangelio y la vida en el Espíritu han sido pilares en la tradición cristiana.
Además, su visión sobre la estructura eclesiástica, el liderazgo y la relación entre los creyentes y la sociedad romana han influenciado la forma en que la Iglesia ha evolucionado a lo largo de los siglos. Incluso en la actualidad, las epístolas paulinas siguen siendo objeto de estudio en la teología cristiana y en las distintas tradiciones religiosas. Tanto las cartas canónicas como las epístolas apócrifas muestran la riqueza y complejidad del pensamiento paulino, que continúa inspirando a creyentes y académicos en su comprensión del mensaje de Cristo. Listado y clasificación de las epístolas. Las cartas de Pablo se pueden dividir en varios grupos según su propósito y destinatarios. Epístolas mayores o doctrinales. Dentro del corpus paulino, existen cartas que destacan por su profundidad doctrinal y su impacto en la teología cristiana. Estas epístolas mayores, compuestas por Romanos, Corintios y Gálatas, abordan temas fundamentales sobre la salvación, la fe y la estructura de la Iglesia, sentando las bases de la teología cristiana y sirviendo como referencia clave para la doctrina en siglos posteriores. Romanos. La exposición sistemática de la salvación. La epístola a los romanos es la carta más extensa y teológicamente elaborada de Pablo. Escrita alrededor del año 57 después de Cristo desde Corinto, su propósito principal era explicar de manera detallada la doctrina de la justificación por la fe y la universalidad del Evangelio. Pablo no había visitado aún la comunidad cristiana en Roma, por lo que esta carta funcionó como una declaración de su enseñanza antes de su llegada. En sus primeros capítulos, Pablo describe el estado pecaminoso de toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, estableciendo que nadie puede alcanzar la justicia por medio de la ley. Luego, introduce el concepto de la justificación por la fe en Cristo, destacando que la salvación es un don de Dios y no una recompensa por las obras. También trata temas como la adopción en Cristo, la seguridad de la salvación y la soberanía de Dios en la historia de la redención. En los últimos capítulos, Pablo ofrece exhortaciones prácticas sobre la vida cristiana y la relación entre judíos y gentiles en la Iglesia. La epístola a los romanos ha sido considerada un pilar del cristianismo y ha influenciado profundamente a figuras como Agustín de Hipona, Martín Lutero y Juan Wesley, quienes la usaron para desarrollar doctrinas clave dentro del pensamiento cristiano. Primera epístola a los Corintios. La unidad de la Iglesia y el poder del amor. Dirigida a la comunidad cristiana de Corinto, esta carta aborda problemas internos que amenazaban la unidad de la Iglesia. Corinto era una ciudad portuaria multicultural y su iglesia reflejaba la diversidad y las tensiones de su entorno. Entre los conflictos más graves se encontraban las divisiones entre los creyentes, el mal uso de los dones espirituales, la inmoralidad y la confusión sobre la resurrección de los muertos. Pablo enfatiza que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que debe estar unida bajo un mismo fundamento, Jesucristo. En su famoso capítulo 13, expone la preeminencia del amor ágape, resaltando que, sin amor, incluso los dones más extraordinarios carecen de valor. También dedica una sección significativa a la doctrina de la resurrección, explicando que la resurrección de Cristo es la base de la esperanza cristiana y la garantía de la futura resurrección de los creyentes. La primera epístola de los Corintios es un llamado a la madurez espiritual, recordando a los creyentes que su conducta debe reflejar la santidad y el amor de Dios. La carta sigue siendo una referencia central en la enseñanza sobre la vida cristiana y la unidad de la Iglesia. Segunda epístola a los Corintios. La defensa del apostolado y el sufrimiento por Cristo. Esta epístola tiene un tono mucho más personal y emotivo que la primera. Pablo se enfrenta a críticas y ataques contra su autoridad apostólica, por lo que escribe para defender su ministerio y reafirmar su amor por la comunidad de Corinto. También es una de las cartas más introspectivas de Pablo, donde habla abiertamente de su sufrimiento y su dependencia de la gracia de Dios. Uno de los temas centrales es la paradoja del poder de Dios en la debilidad humana. Pablo describe sus aflicciones, persecuciones y dificultades, pero al mismo tiempo declara que Dios le ha dado gracia suficiente para soportarlas.
La carta también trata sobre la importancia de la reconciliación y la generosidad, instando a los corintios a participar en una colecta para los creyentes pobres en Jerusalén. La segunda epístola de los Corintios revela el corazón pastoral de Pablo y su disposición a sufrir por el Evangelio. Su mensaje sobre el consuelo de Dios en medio de la adversidad ha sido una fuente de fortaleza para los cristianos a lo largo de los siglos. Gálatas. La justificación por la fe y la libertad en Cristo. La epístola a los Gálatas es una de las cartas más apasionadas de Pablo, escrita para corregir un error doctrinal grave que amenazaba a la iglesia en Galacia. Algunos maestros judaizantes estaban enseñando que los gentiles debían seguir la ley mosaica, incluyendo la circuncisión, para ser verdaderamente salvos. Pablo responde con firmeza, afirmando que la justificación viene únicamente por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. En su argumentación, Pablo recuerda a los Gálatas que incluso Abraham fue justificado por la fe antes de recibir la ley, mostrando que la salvación siempre ha sido un acto de gracia divina. También enfatiza la libertad cristiana, explicando que aquellos que están en Cristo han sido liberados de la esclavitud de la ley y ahora viven guiados por el Espíritu Santo. Un pasaje central de esta carta es el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, donde Pablo describe cómo la vida transformada por el Espíritu produce amor, gozo, paz, paciencia y otras virtudes que reflejan la verdadera fe. Esta epístola ha sido fundamental para la teología de la gracia y la libertad cristiana, inspirando a movimientos como la Reforma Protestante. Epístolas de la prisión. El encarcelamiento no detuvo a Pablo en su misión evangelizadora. Desde la prisión, escribió algunas de sus cartas más inspiradoras y profundas, dirigidas a diferentes comunidades cristianas y a un discípulo en particular. Estas epístolas de la prisión, compuestas por Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, reflejan su madurez teológica y su visión sobre la Iglesia, la vida en Cristo y el poder del Evangelio en circunstancias adversas. Efesios. La unidad en Cristo y el misterio de la Iglesia. La epístola a los Efesios es un tratado teológico sobre la naturaleza de la Iglesia y su papel en el plan divino. A diferencia de otras cartas, no aborda problemas específicos dentro de una comunidad, sino que presenta una visión amplia y espiritual del propósito de Dios para su pueblo. Uno de sus temas centrales es la unidad de los creyentes en Cristo. Pablo enfatiza que tanto judíos como gentiles han sido reconciliados en un solo cuerpo mediante la cruz, eliminando toda barrera de separación. La Iglesia no es una simple congregación de personas, sino el cuerpo de Cristo, donde cada miembro cumple una función especial para el crecimiento del conjunto. Además, Pablo describe la relación entre Cristo y la Iglesia con la metáfora del matrimonio, así como el esposo debe amar a su esposa, Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. La carta también destaca la importancia de la armadura de Dios, equipando a los creyentes para la lucha espiritual contra las fuerzas del mal. Filipenses. Gozo y humildad en medio de la adversidad. Si hay una carta que expresa gozo en medio del sufrimiento, es Filipenses. A pesar de estar en prisión, Pablo anima a los creyentes a regocijarse siempre en el Señor, mostrando que la alegría cristiana no depende de las circunstancias externas, sino de una relación profunda con Cristo. Uno de los pasajes más memorables de esta carta es el llamado himno de Cristo, Filipenses 2:6-11, donde Pablo describe la humildad de Jesús al dejar su gloria para hacerse siervo y morir en la cruz. Este modelo de humildad es la clave para la unidad en la comunidad cristiana. Cada creyente debe considerar a los demás como superiores a sí mismo y vivir en servicio y amor. La carta también contiene exhortaciones prácticas sobre la paz y la confianza en Dios. Pablo insta a los filipenses a no angustiarse, sino a presentar sus peticiones en oración y a enfocarse en lo verdadero, puro y digno de alabanza. Su testimonio personal de aprender a contentarse en toda situación, ya sea en la abundancia o en la escasez, es un ejemplo de una fe inquebrantable en Cristo. Colosenses. La supremacía de Cristo y la vida transformada. La epístola a los Colosenses presenta una de las enseñanzas más elevadas sobre la persona y la obra de Cristo.
Pablo responde a ciertas herejías que amenazaban con disminuir la centralidad de Cristo en la fe cristiana, reafirmando que Él es la imagen del Dios invisible y el creador y sustentador de todas las cosas. El mensaje de Pablo es claro: Cristo es suficiente. No hay necesidad de agregar filosofías humanas, tradiciones religiosas o prácticas ascéticas para alcanzar la plenitud espiritual. En Cristo, los creyentes han sido completamente redimidos y trasladados del dominio de las tinieblas al reino de la luz. Además, Pablo exhorta a los colosenses a vivir de acuerdo con su nueva identidad en Cristo. Esto implica despojarse del viejo hombre, con sus prácticas pecaminosas, y revestirse del nuevo hombre, caracterizado por la compasión, la humildad y el amor. La carta también aborda la vida en el hogar y en la sociedad, resaltando la importancia de la sujeción mutua y el testimonio cristiano en el mundo. Filemón. La reconciliación y el perdón en Cristo. Entre las cartas de la prisión, Filemón es la más breve y personal, pero también una de las más impactantes en términos de enseñanza sobre el perdón y la fraternidad cristiana. Pablo la escribe a Filemón, un creyente de Colosas, acerca de su esclavo Onésimo, quien había huido y, en su encuentro con Pablo, se convirtió al cristianismo. En lugar de exigirle a Filemón que libere a Onésimo, Pablo apela al amor cristiano y le pide que lo reciba no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Esta carta desafía las estructuras sociales de la época y muestra cómo el Evangelio transforma las relaciones humanas, promoviendo la reconciliación y la dignidad de cada persona. La epístola de Filemón ha sido vista a lo largo de la historia como una semilla de los principios cristianos que más tarde impulsarían movimientos en favor de la abolición de la esclavitud. Es un testimonio del poder del amor y la gracia en la restauración de relaciones rotas. Epístolas pastorales. A medida que el cristianismo se expandía y las comunidades crecían, surgió la necesidad de estructuras organizativas y liderazgo sólido dentro de la Iglesia. En este contexto, Pablo escribió las epístolas pastorales, cartas dirigidas a sus colaboradores más cercanos para guiarlos en la administración de las congregaciones y la enseñanza de la sana doctrina. Estas cartas ofrecen una visión práctica sobre la conducción de la Iglesia y han servido como referencia para la estructura eclesiástica a lo largo de la historia cristiana. Primera epístola a Timoteo. Reglas para el liderazgo de la Iglesia. Dirigida a Timoteo, un joven discípulo y colaborador de Pablo, esta carta tiene un tono instructivo, pues Pablo le encomienda la tarea de organizar la Iglesia en Efeso. La carta aborda cuestiones claves sobre la autoridad pastoral, la enseñanza y la disciplina eclesiástica, estableciendo principios que siguen siendo fundamentales en la vida de la Iglesia actual. Uno de los puntos centrales de la epístola es la importancia de combatir la falsa doctrina. Pablo advierte a Timoteo sobre ciertos maestros que distorsionaban el Evangelio y le insta a mantener la enseñanza pura basada en la fe y el amor en Cristo. También se establecen requisitos específicos para los líderes de la Iglesia, tanto para los obispos como para los diáconos, destacando cualidades como la integridad, la templanza y la capacidad de enseñar. Además, Pablo da instrucciones sobre la vida comunitaria dentro de la Iglesia, abordando el respeto hacia los ancianos, el cuidado de las viudas y la administración de los recursos. El énfasis en la piedad y el buen testimonio refuerza la idea de que la conducta del líder cristiano debe ser irreprochable para reflejar el Evangelio con su vida. Segunda epístola a Timoteo. Últimas instrucciones antes del martirio. A diferencia de la primera carta, la segunda epístola a Timoteo tiene un tono más personal y emotivo. Escrita desde la prisión en Roma, Pablo sabe que su vida está llegando a su fin y le escribe a Timoteo con la intención de fortalecer su fe y prepararlo para continuar con la obra del Evangelio. Uno de los temas más importantes de esta carta es la perseverancia en la fe a pesar de la persecución. Pablo le recuerda a Timoteo que seguir a Cristo implica sufrimiento, pero que debe mantenerse firme como un buen soldado de Cristo. También lo exhorta a no avergonzarse del Evangelio ni de su mentor encarcelado, sino a proclamar la verdad con valentía. En esta epístola, Pablo menciona a varios compañeros de ministerio y habla de su abandono por parte de algunos.
Aún así, muestra su confianza en Dios y en la recompensa futura para aquellos que han guardado la fe. Su famoso pasaje, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, resuena como su testimonio final antes del martirio. Tito. Organización y enseñanza en la Iglesia. Dirigida a Tito, otro colaborador de Pablo, esta carta se centra en la organización de la Iglesia en Creta. Pablo le encomienda la tarea de establecer ancianos en cada ciudad y garantizar que los líderes sean personas íntegras y capaces de enseñar la sana doctrina. Un aspecto clave de la carta es la relación entre la doctrina y la vida cristiana práctica. Pablo insiste en que la enseñanza correcta debe producir una vida de buenas obras, rechazando la impiedad y los deseos mundanos. También da instrucciones sobre el comportamiento de diferentes grupos dentro de la Iglesia, incluyendo ancianos, jóvenes y siervos, promoviendo una conducta que glorifique a Dios en todos los ámbitos. Otro punto crucial es la gracia de Dios como fundamento de la salvación. Pablo enfatiza que la salvación no se basa en obras humanas, sino en la misericordia de Dios manifestada en Cristo. Sin embargo, esta gracia transforma la vida de los creyentes y los motiva a vivir de manera justa y piadosa. Epístolas de escatología. La escatología, el estudio de los eventos finales según la revelación bíblica, ocupa un lugar relevante en la enseñanza de Pablo. Dentro de su corpus epistolar, las epístolas tesalonicenses se destacan como cartas que abordan directamente el regreso de Cristo y las implicaciones de esta verdad en la vida cristiana. Escritas a la comunidad de Tesalónica, estas cartas no solo refuerzan la esperanza en la segunda venida de Cristo, sino que también corrigen malentendidos y ofrecen directrices sobre cómo los creyentes deben vivir mientras esperan el cumplimiento de las promesas divinas. Primera epístola a los tesalonicenses. La segunda venida de Cristo y la vida en santidad. La primera epístola a los tesalonicenses es una de las cartas más antiguas de Pablo y refleja su preocupación pastoral por una comunidad joven en la fe. En ella, el apóstol felicita a los creyentes por su firmeza en medio de la persecución y los exhorta a continuar creciendo en santidad mientras esperan el regreso de Cristo. Uno de los temas centrales es la segunda venida de Cristo. Pablo responde a la inquietud de los tesalonicenses sobre el destino de aquellos que han muerto antes de la llegada del Señor, asegurando que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los creyentes que aún estén vivos serán transformados y llevados junto con ellos al encuentro con el Señor en el aire. Este pasaje ha sido clave en la doctrina cristiana sobre la resurrección y el arrebatamiento. Además de la enseñanza escatológica, Pablo insiste en la vida cristiana como una preparación constante. Insta a los creyentes a vivir en santidad, evitar la inmoralidad y mantenerse alertas espiritualmente. La expectativa del regreso de Cristo no debe llevar a la ociosidad ni a la especulación, sino a una vida caracterizada por el amor, el trabajo diligente y la fe activa. Segunda epístola a los tesalonicenses. Corrección sobre la parusía y advertencia sobre el anticristo. Poco después de la primera carta, Pablo escribe la segunda epístola a los tesalonicenses para corregir ciertos malentendidos sobre la segunda venida. Algunos creyentes habían llegado a la conclusión errónea de que el día del Señor ya había ocurrido o estaba a punto de manifestarse de manera inminente, lo que llevó a confusión y desorden dentro de la comunidad. En esta carta, Pablo aclara que antes del regreso de Cristo deben ocurrir ciertos eventos clave. Menciona la aparición de un hombre de pecado, también conocido como el Anticristo, quien se levantará en rebelión contra Dios y se exaltará a sí mismo como un objeto de adoración. Sin embargo, Pablo asegura que este personaje será destruido por la manifestación gloriosa de Cristo en su venida. Otro punto importante en la carta es la exhortación a la disciplina y al trabajo responsable. Pablo advierte contra aquellos que, debido a su expectativa errónea de la inminente venida de Cristo, habían abandonado sus labores y se habían convertido en una carga para los demás. Su instrucción es clara: el que no quiera trabajar, que tampoco coma, enfatizando que la espera del retorno de Cristo debe ir acompañada de una vida productiva y ordenada.
Las cartas a los tesalonicenses han sido fundamentales para la enseñanza sobre la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y la vida en preparación para el juicio final. A lo largo de la historia cristiana, estas epístolas han influido en diversas interpretaciones escatológicas y siguen siendo clave en la reflexión teológica sobre el destino final de la humanidad. El mensaje de Pablo en estas cartas es claro: la fe cristiana no es una mera espera pasiva del regreso de Cristo, sino un llamado a la santidad, el amor y la perseverancia en medio de las pruebas. La esperanza en la parusía debe traducirse en una vida que refleje los valores del Evangelio y en un compromiso activo con la misión de Dios en el mundo. Temas teológicos claves en las epístolas paulinas. Justificación por la fe. La doctrina de la justificación por la fe es uno de los pilares fundamentales del pensamiento de Pablo y una de sus contribuciones más influyentes a la teología cristiana. A lo largo de sus epístolas, especialmente en Romanos y Gálatas, Pablo argumenta que la salvación no se basa en el cumplimiento de la ley mosaica, sino en la fe en Jesucristo. Esta enseñanza no solo redefinió la relación entre Dios y la humanidad, sino que también marcó una ruptura con las tradiciones religiosas del judaísmo del siglo I, estableciendo un nuevo paradigma para la redención. Antes de presentar la justificación por la fe, Pablo expone la incapacidad de la ley para salvar. En Romanos 3:20, declara que, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La ley, dada a Moisés, revelaba la voluntad de Dios, pero también evidenciaba la pecaminosidad del hombre, pues nadie era capaz de cumplirla perfectamente. Para Pablo, el problema no era la ley en sí misma, sino la naturaleza humana, inclinada al pecado. La ley funcionaba como un ayo o tutor, señalando la necesidad de un Salvador. Es en este contexto donde introduce la solución divina, la justificación por la fe en Cristo. Pablo define la justificación como un acto exclusivo de la gracia de Dios, que declara justos a los pecadores sobre la base de su fe en Cristo y no por sus méritos o cumplimiento de la ley. En Romanos 3:28, afirma: concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En Gálatas 2:16, refuerza esta idea al escribir: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Para Pablo, la muerte y resurrección de Cristo son el medio por el cual Dios ofrece esta justificación a todos, judíos y gentiles por igual. Para ilustrar su argumento, Pablo recurre al caso de Abraham, el patriarca del pueblo judío. En Romanos 4, explica que Abraham fue declarado justo por su fe antes de recibir la circuncisión y antes de que se estableciera la ley de Moisés. Esto demuestra que la justificación no depende de ritos religiosos o de linaje étnico, sino de la confianza en Dios. Pablo cita Génesis 15:6, donde se dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Con esto, refuta la idea de que la justificación proviene de las obras y establece que la fe es el único camino a la salvación. La justificación no es solo un estatus legal ante Dios, sino que también transforma la vida del creyente. En Romanos 5:1, Pablo declara: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que la justificación trae reconciliación, paz y un nuevo acceso a la gracia de Dios. Además, en Gálatas 5:6, Pablo señala que la fe auténtica se manifiesta a través del amor. Aunque la justificación es un acto de gracia, esta fe verdadera produce una vida transformada, caracterizada por el fruto del Espíritu. La doctrina de la justificación por la fe ha sido central en la teología cristiana y fue clave en la Reforma protestante del siglo XVI. Martín Lutero, influenciado por las enseñanzas paulinas, afirmó que el justo vivirá por la fe y que la salvación no podía ser alcanzada por indulgencias o méritos humanos, sino únicamente por la fe en Cristo. Hoy en día, esta doctrina sigue siendo fundamental en la teología cristiana, recordando a los creyentes que su salvación es un regalo de Dios, accesible a todos aquellos que confían en Jesucristo.
La Iglesia como cuerpo de Cristo. Uno de los conceptos más poderosos en la enseñanza de Pablo es la idea de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Esta metáfora, desarrollada en sus cartas a los Corintios y a los Efesios, refleja la interconexión de todos los creyentes y su función dentro de la comunidad cristiana. A través de esta imagen, Pablo enfatiza que la Iglesia no es solo una congregación de individuos, sino un organismo vivo, donde cada miembro tiene un propósito y una contribución esencial para el crecimiento y la edificación del conjunto. En su primera carta a los Corintios, Pablo introduce la metáfora del cuerpo para abordar los problemas de división y competencia dentro de la comunidad cristiana. La iglesia de Corinto estaba marcada por disputas entre grupos que se identificaban con diferentes líderes espirituales, y Pablo responde subrayando que todos los creyentes forman un solo cuerpo en Cristo. Usa la analogía del cuerpo humano, donde cada parte, aunque diferente, es vital para el funcionamiento general. Así como el cuerpo humano necesita de cada uno de sus miembros, la iglesia requiere de la participación activa de todos sus integrantes. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esto significa que la diversidad dentro de la iglesia no es una debilidad, sino una fortaleza diseñada por Dios para que todos trabajen en armonía. Pablo también advierte contra el orgullo y la inferioridad espiritual. Ningún miembro puede decir que es innecesario, ni puede menospreciar la función de otro. Un ojo no puede reemplazar una mano, ni una cabeza puede prescindir de los pies. En otras palabras, cada creyente, independientemente de su don o llamado, es esencial para la obra de Dios en la iglesia. En su carta a los Efesios, Pablo amplía esta enseñanza destacando que Cristo mismo ha dado dones específicos a su iglesia para su edificación. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones ministeriales no son otorgados para que unos pocos ejerzan autoridad, sino para equipar a todos los creyentes y prepararlos para su misión dentro de la iglesia. El objetivo final es que la comunidad alcance la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y madure hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Además, Pablo subraya la madurez espiritual como una señal de un cuerpo saludable. Cuando la iglesia funciona en unidad y amor, ya no es llevada por doquiera de todo viento de doctrina, sino que crece en la verdad y en el amor, con Cristo como cabeza. La verdadera iglesia no es un grupo fragmentado de individuos, sino una comunidad que crece y se fortalece mediante la cooperación y el servicio mutuo. La enseñanza de Pablo sobre la iglesia como cuerpo de Cristo sigue siendo relevante para la iglesia contemporánea. Destaca la importancia de la unidad en la fe, recordando que, aunque existen diferentes denominaciones y expresiones de la iglesia, todos los creyentes forman parte del mismo cuerpo en Cristo. También resalta el reconocimiento de los dones espirituales, pues cada creyente tiene un propósito y una función específica dentro de la iglesia, y su participación activa fortalece a la comunidad. El servicio mutuo es otro punto clave, ya que nadie en la iglesia está por encima de los demás. Todos están llamados a servirse unos a otros con humildad y amor. Asimismo, el crecimiento y la madurez espiritual son esenciales, ya que la iglesia no debe permanecer estática, sino que debe esforzarse por crecer en el conocimiento de Cristo y en su reflejo en el mundo. La segunda venida de Cristo. La enseñanza sobre la segunda venida de Cristo, o parusía, es un tema central en las cartas de Pablo a los tesalonicenses. La comunidad cristiana de Tesalónica, una de las primeras en recibir su mensaje, se encontraba en un estado de ferviente expectativa respecto al retorno del Señor. Algunos creyentes estaban preocupados por el destino de aquellos que habían muerto antes de la venida de Cristo, mientras que otros asumían que su regreso era inminente, dejando de lado sus responsabilidades cotidianas. Ante estas inquietudes, Pablo escribe para aclarar la doctrina de la parusía y exhortar a los creyentes a mantener una vida de fe y diligencia mientras esperan su cumplimiento.
En la primera epístola a los tesalonicenses, Pablo enfatiza que la segunda venida de Cristo no es motivo de temor, sino de esperanza. Responde a la preocupación de los creyentes sobre aquellos que han muerto antes del retorno del Señor, asegurándoles que los muertos en Cristo resucitarán primero y que luego los creyentes que aún vivan serán arrebatados junto a ellos para recibir al Señor en el aire. Esta enseñanza no solo fortalece la fe de los tesalonicenses, sino que también se convierte en uno de los pasajes clave para la doctrina cristiana sobre la resurrección y el arrebatamiento. Pablo insiste en que nadie conoce el momento exacto de la venida de Cristo, comparándola con un ladrón en la noche. La incertidumbre sobre el tiempo del regreso del Señor no debe llevar a la inactividad o el descuido espiritual, sino a una actitud de constante vigilancia y preparación. La exhortación de Pablo es clara: los creyentes deben vivir con sobriedad, fortalecidos en la fe, el amor y la esperanza. La segunda carta a los tesalonicenses surge para corregir un malentendido que había surgido en la comunidad. Algunos pensaban que el día del Señor ya había llegado, lo que generó confusión y desorden. En respuesta, Pablo aclara que antes de la venida de Cristo deben ocurrir ciertos acontecimientos, incluyendo la manifestación de un hombre de pecado que se opondrá a Dios y se exaltará a sí mismo como objeto de adoración. Esta figura, identificada con el anticristo, será finalmente destruida por la manifestación gloriosa de Cristo. Además de corregir la errónea percepción sobre la inminencia del día del Señor, Pablo advierte contra la ociosidad. Algunos creyentes, convencidos de que el regreso de Cristo era inminente, habían dejado de trabajar y dependían de la comunidad para su sustento. Pablo los reprende con su conocida afirmación: el que no quiera trabajar, que tampoco coma, dejando en claro que la espera del Señor debe estar acompañada de responsabilidad y compromiso con la vida cotidiana. Las enseñanzas de Pablo en estas cartas establecen un equilibrio entre la expectación del retorno de Cristo y la vida cristiana en el presente. La parusía no es solo una doctrina futura, sino una verdad que debe transformar la manera en que los creyentes viven día a día. Pablo presenta la venida del Señor como una esperanza activa que impulsa a los cristianos a vivir en santidad, fortalecer su fe y perseverar ante las dificultades. Lejos de ser una especulación apocalíptica, la doctrina de la segunda venida de Cristo es una fuente de consuelo y motivación para los creyentes. La certeza del regreso del Señor no solo da sentido a la vida cristiana, sino que también invita a cada persona a vivir con propósito, fidelidad y confianza en la soberanía de Dios. El amor y la ética cristiana. Para Pablo, el amor no es solo un sentimiento o una emoción pasajera, sino el eje central de la vida cristiana. En sus epístolas, particularmente en la primera epístola a los Corintios 13, define el amor como la virtud suprema que da sentido a todas las demás acciones. Sin amor, incluso los dones espirituales más extraordinarios carecen de valor. Además, en otras cartas desarrolla principios éticos que establecen cómo este amor debe manifestarse en la vida cotidiana de los creyentes, guiando sus relaciones interpersonales y su compromiso con la comunidad. El capítulo 13 de los Corintios, conocido como el himno al amor, es una de las exposiciones más profundas sobre la naturaleza del amor cristiano. Pablo lo presenta en un contexto donde la iglesia de Corinto estaba dividida y obsesionada con los dones espirituales, como el hablar en lenguas y la profecía. En respuesta, Pablo declara que el amor es superior a cualquier otro don, ya que sin él, todas las habilidades espirituales son inútiles. El amor descrito por Pablo es paciente y bondadoso, no busca su propio interés, no se irrita ni guarda rencor. Es un amor que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo aguanta. Esta visión del amor trasciende el simple afecto humano y se convierte en el reflejo del carácter de Dios en la vida de los creyentes. Más allá de Corintios 13, Pablo desarrolla una ética basada en el amor en otras epístolas. En Romanos, enseña que el que ama al prójimo ha cumplido la ley, pues todos los mandamientos pueden resumirse en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Pablo, la moralidad cristiana no se basa en un cumplimiento mecánico de reglas, sino en una transformación interior que lleva a actuar con amor y justicia hacia los demás.
En Efesios, exhorta a los creyentes a ser imitadores de Dios, como hijos amados y a andar en amor, como también Cristo nos amó. Aquí, Pablo establece que la máxima expresión del amor cristiano es el sacrificio de Cristo, y que los creyentes deben reflejar ese mismo amor en su trato con los demás. Pablo enfatiza que el amor debe ser el principio rector en la comunidad de fe. En Colosenses, insta a los creyentes a vestirse de compasión, humildad y paciencia, y a sobrellevarse unos a otros en amor. En Gálatas, advierte que la libertad en Cristo no debe ser usada para el egoísmo, sino para servirse unos a otros con amor. El apóstol también aborda el amor en contextos difíciles, como en la primera epístola a los Tesalonicenses 5:15, donde enseña a no pagar a nadie mal por mal, sino a procurar siempre el bien de los demás. La ética cristiana, según Pablo, no se limita a la comunidad de creyentes, sino que se extiende incluso a los enemigos y a aquellos que persiguen a los cristianos. Para Pablo, el amor no es solo un mandamiento, sino la señal distintiva de los seguidores de Cristo. En los Corintios, resume esta enseñanza en una frase sencilla pero poderosa: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esto implica que cada pensamiento, palabra y acción del creyente debe estar guiado por esta virtud suprema. En un mundo marcado por divisiones y conflictos, el mensaje de Pablo sobre el amor sigue siendo una guía esencial para la vida cristiana. El amor no es un ideal abstracto, sino una fuerza transformadora que moldea el carácter, fortalece la comunidad y refleja la presencia de Dios en el mundo. La predestinación y la gracia. En los capítulos 9 al 11 de Romanos, Pablo aborda uno de los temas más complejos y debatidos dentro de la teología cristiana: la predestinación y la gracia de Dios en la historia de la salvación. A través de estos pasajes, el apóstol reflexiona sobre la elección divina, el destino de Israel y la misericordia de Dios en el llamamiento de judíos y gentiles al Evangelio. Su enseñanza plantea preguntas profundas sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en el proceso de salvación. Pablo inicia este discurso con una profunda preocupación por su pueblo, Israel, reconociendo su privilegio como receptores de la ley, las promesas y el linaje mesiánico. Sin embargo, plantea una cuestión fundamental: si Dios eligió a Israel, ¿por qué muchos de ellos han rechazado a Cristo? La respuesta de Pablo radica en la soberanía de Dios en la elección. Para ilustrar esta idea, recurre a los ejemplos de Isaac e Ismael, así como de Jacob y Esaú, mostrando que la elección de Dios no se basa en méritos humanos, sino en su voluntad soberana. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Esta enseñanza enfatiza que la salvación no es un derecho adquirido por descendencia o por obras, sino un acto de gracia divina. Pablo también aborda la difícil cuestión del endurecimiento del corazón, utilizando el caso del faraón de Egipto. Sostiene que Dios tiene el derecho de mostrar misericordia o endurecer a quien él desee, lo que ha generado extensos debates sobre la naturaleza de la libertad humana en la salvación. Después de exponer la soberanía de Dios en la elección, Pablo enfatiza que la salvación sigue estando disponible para todos aquellos que creen en Cristo. En Romanos, declara que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta afirmación resalta que, aunque Dios elige, la respuesta del ser humano sigue siendo esencial. Pablo también explica que los gentiles han alcanzado la justificación por la fe, mientras que muchos israelitas la han rechazado al aferrarse a la justicia basada en la ley. Esto demuestra que el propósito de Dios no es excluir a Israel, sino abrir la puerta de la salvación a todos los pueblos a través de la fe en Cristo. A pesar del rechazo de la mayoría de Israel, Pablo sostiene que Dios no ha desechado a su pueblo. Habla de un remanente elegido por gracia, es decir, un grupo de judíos que han aceptado el Evangelio. Esta enseñanza muestra que la fidelidad de Dios a sus promesas sigue vigente y que su plan no ha sido anulado. Pablo introduce la metáfora del olivo, donde los gentiles son como ramas injertadas en el árbol de la salvación.
Advierte a los gentiles que no deben jactarse, ya que si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco perdonará a quienes caigan en incredulidad. Sin embargo, también afirma que en el futuro, todo Israel será salvo, lo que ha sido interpretado de diversas maneras, desde la restauración final de Israel hasta la plenitud de la conversión de los elegidos entre los judíos. El discurso de Pablo en Romanos 9 a 11 presenta una tensión teológica entre la soberanía absoluta de Dios en la elección y la oferta universal de salvación por la fe. Si bien destaca que la elección no depende del esfuerzo humano, también subraya la importancia de la fe en Cristo como el medio para recibir la gracia. Esta enseñanza ha influenciado fuertemente debates teológicos en la historia cristiana, especialmente en las diferencias entre el calvinismo, que enfatiza la elección incondicional de Dios, y el arminianismo, que resalta la responsabilidad humana en la salvación. A pesar de estas interpretaciones, el mensaje central de Pablo es claro: la salvación es un acto de gracia divina, accesible tanto para judíos como para gentiles, y cumple el propósito eterno de Dios en la redención de la humanidad. Influencia y relevancia en el cristianismo moderno. Las epístolas de Pablo no solo marcaron la estructura doctrinal del cristianismo primitivo, sino que siguen teniendo un impacto duradero en la teología, la espiritualidad y la organización de la Iglesia en la actualidad. A lo largo de los siglos, sus escritos han sido el pilar sobre el cual se han desarrollado interpretaciones fundamentales de la fe, influyendo en figuras clave como Agustín de Hipona, Martín Lutero y John Wesley, entre otros. El pensamiento paulino ha sido esencial en la formulación de las doctrinas centrales del cristianismo. Sus enseñanzas sobre la justificación por la fe, la gracia, la salvación y la vida en el Espíritu han sido puntos de referencia tanto en el catolicismo como en el protestantismo y la ortodoxia. En cada tradición, sus cartas han sido interpretadas de distintas maneras, pero su autoridad teológica es universalmente reconocida. En la teología católica, las epístolas de Pablo han sido clave en la doctrina de la gracia y la salvación. Figuras como Agustín de Hipona desarrollaron a partir de sus escritos conceptos fundamentales como el pecado original y la necesidad de la gracia divina para la salvación. Su influencia también se vio reflejada en el Concilio de Trento, que estableció una interpretación del papel de la fe y las obras en la justificación. En el protestantismo, Pablo fue un punto de referencia central durante la Reforma del siglo XVI. Martín Lutero encontró en la epístola a los romanos la base para su enseñanza de la justificación por la fe sola, desafiando la doctrina de la salvación basada en las obras y los sacramentos eclesiásticos. De manera similar, John Wesley, líder del movimiento metodista, enfatizó la importancia de la gracia y la santificación como aspectos esenciales de la vida cristiana, basándose en las epístolas paulinas. El cristianismo moderno sigue estando profundamente arraigado en las enseñanzas de Pablo. En la Iglesia Católica, sus epístolas son fundamentales para la comprensión de la doctrina del pecado, la redención y la vida eclesial. En la Iglesia Ortodoxa, sus escritos sobre la unidad de la Iglesia y la vida en el Espíritu continúan guiando la enseñanza sobre la comunión y la transformación del creyente. En las denominaciones protestantes y evangélicas, las cartas de Pablo son la base de muchas doctrinas sobre la justificación, la gracia y la ética cristiana. A nivel práctico, las cartas paulinas siguen siendo estudiadas en seminarios, predicadas en iglesias y aplicadas en la vida diaria de los creyentes. Pasajes de Corintios, sobre el amor, Efesios, sobre la salvación por gracia, y Filipenses, sobre la fortaleza en Cristo, siguen siendo citados y memorables en la enseñanza cristiana global. Más allá del ámbito doctrinal, las epístolas de Pablo han modelado la espiritualidad cristiana. Su llamado a vivir en santidad, su énfasis en el fruto del Espíritu y su enseñanza sobre el amor como el principio supremo siguen siendo fundamentales para la ética cristiana contemporánea. Además, su testimonio personal de sufrimiento y perseverancia inspira a muchos creyentes a mantenerse firmes en la fe en medio de dificultades. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.